Investigación especial número 1. Marcos rígidos. Los marcos rígidos son estructuras de pórticos cuyos elementos se unen entre sí por medio de conexiones fijas capaces de transmitir los momentos y fuerzas normales y tangenciales sin que se produzcan desplazamientos lineales o angulares entre sus extremos y las columnas en que se apoyan, lo que hace que la estructura resultante pueda resistir por sí sola las cargas verticales y horizontales a las que se haya sometido, sin el requisito de ningún otro tipo de elementos. Generalmente construidos de acero o de concreto armado, materiales comunes y fáciles de conseguir. Los marcos rígidos son de rápida elaboración y tienen una resistencia relativamente alta en comparación a otros sistemas constructivos, alcanzando claros hasta de 90 metros, empleando las secciones de vigas apropiadas. Asimismo, permiten optimizar el rendimiento del espacio disponible, puesto que el empleo de la típica retícula de diseño regular, cuadrada o rectangular es fácil de trabajar y dimensionar el esquema ortogonal de los sistemas aporticados más comunes. Los marcos rígidos están compuestos por pórticos de columnas y traves de secciones y forman variables con sus correspondientes conexiones. Las columnas son los elementos verticales que reciben las cargas de las vigas y de los tramos de columnas que se encuentran sobre ellas y las transmiten al suelo o a las columnas inferiores. Las vigas o traves son elementos horizontales de poca o ninguna inclinación que reciben directamente las cargas permanentes o relativas al uso de la construcción y las transfieren a las columnas. Un sistema de nervios, traves o vigas secundarias habitualmente se ocupa para transmitir las cargas del piso hacia las vigas principales. Las conexiones o juntas son las uniones entre los distintos elementos que componen la estructura. También son llamados nudos, juntas o nodos. Tienen la función de transmitir los momentos flexionantes y fuerzas cortantes y normales de las vigas a las columnas y viceversa. En el sistema de marcos rígidos, la unión fija de la columna y la viga hace que ambos elementos trabajen en el soporte de las cargas, tanto horizontales como verticales, dándoles en su conjunto una mayor resistencia, pero sobre todo mucha más rigidez, que en este caso se mide con la capacidad de contrarrestar los desplazamientos horizontales. Es por esto que estas uniones fijas son los elementos que definen el comportamiento de este sistema. Cuando los marcos forman estructuras de varios pisos, las columnas inferiores soportan la suma de todas las cargas que se transmiten al suelo, que son principalmente verticales. En planta, las columnas que están en el interior del conjunto son las que están sometidas a mayores exigencias, mientras las localizadas hacia la periferia aproximadamente la mitad. De cualquier modo, el comportamiento preciso de los elementos puede ser determinado a través de diferentes métodos de cálculo. El uso del sistema de marcos rígidos, por lo regular, se da en estructuras fijas, como edificaciones y puentes. El sistema porticado de vigas y columnas de marcos rígidos es el tipo de estructura más utilizado en las construcciones de edificios de hasta 20 pisos, lo que equivale a unos 60 metros de altura. También es ampliamente empleado para las construcciones de hangares, bodegas, naves industriales
porque ofrece pocas secciones de elementos estructurales y puede liberar mucho más claros, claramente con una buena rigidez y buena resistencia. ¿Por qué falla un marco rígido? En las estructuras de marcos rígidos, las fallas principales están generalmente asociadas a algún tipo de inestabilidad. Luego que se agota la resistencia de alguno de sus elementos. En el caso de una viga, por pandeo lateral, flexotorsión, o por la aparición de un mecanismo de articulaciones plásticas. En una columna, por la formación de articulaciones plásticas u otra inestabilidad. Una particularidad de este sistema es que una falla parcial no suele producir el colapso total de la estructura. En particular, si ocurre en cualquiera de los elementos verticales y la edificación es de poca altura, incluso aunque pueda tener consecuencias graves. En conclusión, el sistema de marcos rígidos trabaja con 3 elementos fundamentales: la columna, la trave y los nodos, dando así que las vigas soportan la carga del edificio propio o para el cual fue destinado, la transmite hacia las traves principales que mandan la carga hacia los nodos junto con la columna, y estas la liberan ya sea hacia el suelo o hacia una columna inferior. Gracias.